Hola, soy Daniel Plaza y hoy voy a hablar acerca de un tema clave para cualquier organización, la estructura y el diseño organizacional. Este concepto determina cómo se organiza una empresa para alcanzar sus objetivos de la manera más eficiente posible. Primero, definamos qué es una estructura organizacional. Básicamente, es la manera en que una empresa organiza sus actividades, sus roles y sus jerarquías. Eso incluye cómo se dividen las tareas, cómo se agrupan las áreas, quién toma decisiones y cómo se estandarizan los procedimientos. Por ejemplo, en una pequeña empresa, el dueño puede tomar todas las decisiones, mientras que en una multinacional, las decisiones están distribuidas en diferentes niveles y equipos. La estructura correcta permite que los empleados sepan qué deben hacer y a quién deben acudir. Ahora vamos a ver los elementos clave del diseño organizacional. Son los componentes que forman la estructura de una empresa. Estos son especialización del trabajo. Aquí es donde se dividen las tareas para que cada persona se enfoque en algo específico. Esto aumenta la eficiencia. Por ejemplo, en una empresa, algunos empleados ensamblan, otros gestionan inventarios, etc. Departamentalización. Ese es el proceso de agrupar las tareas. Pueden ser por funciones, productos o regiones. Las grandes empresas agrupan sus equipos por departamentos como ventas, tecnología y logística. Cadena de mando. Define quién es el responsable de quién. En una empresa tradicional puede ser el CEO, luego los gerentes y finalmente los empleados de nivel operativo. Amplitud de control. Eso se refiere a cuántas personas supervisa un gerente. En empresas pequeñas, un gerente puede supervisar a 5 empleados, pero en organizaciones más flexibles puede gestionar hasta 20. Centralización versus descentralización. La centralización implica que las decisiones toman desde los niveles más altos, como en empresas más tradicionales. La descentralización empodera a los niveles inferiores para tomar decisiones rápidamente. Formalización. Las empresas muy formales, como los bancos, tienen reglas estrictas, mientras que las empresas tecnológicas pueden ser un poco más flexibles. En cuanto a los diseños organizacionales tradicionales, tenemos tres tipos principales. El primero es estructura simple. Es común en pequeñas empresas. Aquí el dueño toma la mayoría de las decisiones y hay poca formalización. Como segundo, tenemos una estructura funcional. Agrupa a los empleados por función, como finanzas, marketing o ventas. Esta estructura es ideal para medianas o grandes empresas. Y por último, tenemos estructura de divisiones. Agrupa las actividades por productos o regiones. Esto es muy común en multinacionales. Por ejemplo, una empresa como Coca-Cola tiene divisiones en América Latina, Asia y Europa. Cada una opera como una pequeña empresa dentro de la corporación. En las empresas más modernas o contemporáneas tenemos estructura de equipos. Aquí la organización se gestiona a través de equipos. Los empleados trabajan en grupos autónomos con mucha más flexibilidad. Oficial. Los empleados tienen dos jefes, uno funcional y otro de proyecto. Estos son empresas de consultoría o tecnología donde se manejan varios proyectos simultáneamente. Y por último, hablemos de los tipos de organizaciones. Tenemos la organización mecanística. Es rígida, tiene muchos niveles jerárquicos y los roles son muy definidos. Esta estructura es más común en empresas manufactureras tradicionales o en el gobierno. Funciona bien en entornos estables donde las reglas y la supervisión son claves. También tenemos la organización orgánica. Es más flexible y menos formalizada. Se adapta mejor a entornos cambiantes como el de las startups tecnológicas. Aquí los empleados tienen más autonomía y se fomenta el trabajo en equipo. Ahora bien, vamos a hablar de los factores de contingencia. Estos factores se refieren a las acciones específicas que influyen en la efectividad de un plan de acción o de una estrategia para suplir las necesidades o expectativas del mercado. Hay varios tipos de factores, entre ellos tenemos tamaño y estructura. Según el tamaño de la organización varía su estructura, como lo explicó Daniel. Una pequeña empresa o emprendimiento puede tener una estructura simple y a medida que va creciendo debe actualizar su proceso y pasar a una estructura funcional y o divisiones, ya que sus estrategias y objetivos cambian y se vuelven mucho más retadores. Otro factor es la tecnología y la estructura.
Se debe implementar según la necesidad y crecimiento de la organización. Se debe transformar el producto o servicio a brindar. Es una estructura mecanicística. Otro factor que tenemos es la incertidumbre, el entorno y complejidad. Se debe tener un contexto interno y externo de la organización, identificar los niveles de complejidad para así implementar la estructura acorde a las necesidades del proceso y cumplimiento a nuestros clientes. Ahora bien, hablemos de la organización sin límites. La organización sin límites se refiere a un enfoque innovador que busca la satisfacción del cliente, donde se enfocan varios aspectos. Entre ellos tenemos eliminar las barreras entre los niveles jerárquicos, fomentar la colaboración entre los empleados y las áreas de la compañía o de la organización, ser flexibles en su estructura. Esto quiere decir que deben adaptarse a los cambios de manera rápida, proactiva, eficaz. Otro aspecto es enfocarse en los procesos en lugar de las áreas o funciones de cada departamento de la compañía o área funcional. También otro aspecto que se tiene en cuenta son los equipos autodirigidos. El equipo de trabajo autodirigido, cada integrante tiene unas altas capacidades, altos conocimientos, pueden hacer un análisis, pueden hacer reportes, pueden hacer toma de decisiones. Podemos concluir en este tema. En este capítulo nos presenta cómo se debe abordar la estructura y el diseño de una organización, destacando la importancia de definir los factores que influyen en nuestro objeto social y qué estructuras se debe implementar para cumplir con los objetivos de la organización, como también con las expectativas de nuestros clientes y la sostenibilidad del mercado. No siendo más, les habló Liliana Montoya y hasta una próxima oportunidad.